Hola, buenas noches. Eh, Hola, buenas noches. bueno, ¿qué tal? Uy, a esto qué rápido que va. Bien, vamos a empezar a la charla de hoy, que vamos a continuar con los temas que venimos trabajando, fundamentalmente las últimas dos charlas que tienen que ver más que nada con el desarrollo del proyecto. Una que había dado yo acerca del esquema estructural básico y de algunas cuestiones que hay que tener en cuenta en la definición del proyecto, y después la que dimos la otra clase, hará 2 o 3 semanas, bueno, antes de las vacaciones fue exactamente, que dimos con María Laura y con Silvina, donde mostramos 3 proyectos diferentes y los criterios que se habían tomado como para empezar a definir el proyecto. Y yo les recomiendo entonces que vuelvan a estas 2 clases y junto con esta nosotros ya empezamos a trabajar más el tema de los instrumentos y la articulación entre políticas, instrumentos y proyectos, y que fundamentalmente en la etapa que ustedes van a iniciar ahora, que es el momento 3, que es la definición, tiene que ver con la definición del proyecto y después identificación de modalidades de gestión, es donde se va a dar cuenta con mucha más fuerza de esta articulación que nosotros decimos que existe entre las políticas urbanas, los instrumentos de ordenamiento urbanístico y, en el caso particular, lo que nosotros estamos viendo ahora, el proyecto urbano. Esto tiene que ver con lo que habíamos dicho ya en una de las primeras clases, cuando hablábamos de los temas de la ciudad contemporánea que presentaban, digamos, demandas a partir de estos temas, eran demandas que debía resolver fundamentalmente en gran medida el gobierno municipal, y ahí hablábamos que estas demandas después se traducen desde la autoridad del gobierno local en definiciones políticas, definiciones proyectuales y definiciones técnicas. Y que entonces, como les decía antes, estas cuestiones que tienen que ver con la política urbana, los instrumentos de ordenamiento y los proyectos, digamos, en esta etapa donde toman mucha más fuerza o donde toman mucho más protagonismo. Nosotros decimos, la tarea que nosotros estamos realizando, que es la de un proyecto urbano para distintos sectores de la ciudad, en este caso de Diamante, en cierta medida se relaciona con la gestión del suelo urbanizado, con crear nuevo suelo urbanizado a la ciudad, porque tenemos nosotros distintas formas de ver o de entender cómo se puede dar la creación del suelo urbanizado y con qué propósito. Fundamentalmente nosotros decimos que la creación de suelo urbanizado, es decir, el suelo, junto con las infraestructuras y junto con las condiciones necesarias de accesibilidad, es una tarea básica de la administración comunal o municipal para garantizar, entre otras cuestiones, poder construir nuevas unidades habitacionales para la población local, poder construir los equipamientos e instalaciones básicas para el desarrollo de la vida de la comunidad en la ciudad, y por otro lado, para desarrollar nuevas actividades productivas y de servicios en el interior de la ciudad. Es decir, que la creación de nuevo suelo urbano, en este caso, nuevo suelo urbanizado, en este caso, tiene que dar lugar a poder realizar el proyecto que nosotros estamos llevando a cabo en estos 3 sitios. Y en general, nosotros podemos hablar que las modalidades de transformación de la planta urbana y que implican, en cierta medida, la creación del nuevo suelo urbanizado, se pueden manifestar de distintas maneras. Yo no sé si esto lo habíamos dicho, pero vale la pena recordarlo, que puede tomar las formas de la expansión de la planta urbana, la renovación interior, el completamiento de los vacíos interiores, la reconversión de los sitios con instalaciones obsoletas, la densificación de algunos sectores de la ciudad y la reurbanización de aquellos sitios donde se viene desarrollando esta ciudad informal o asentamientos irregulares o como lo querramos llamar. Entonces nosotros rápidamente podemos hablar de expansión cuando
la política alienta una extensión, la política urbana, una extensión de las áreas urbanizadas sobre el área rural, formando un continuo monofuncional y con bajos valores de densidad, que es en general la modalidad en que se ha dado la expansión en nuestras ciudades. Por otro lado, y en oposición a esta política de expansión, nosotros tenemos una política de densificación que consiste o puede consistir fundamentalmente en el incremento de los índices edilicios, fundamentalmente la altura y el factor de ocupación total de la parcela, con el propósito de un mayor aprovechamiento del suelo y de la dotación de las infraestructuras existentes en la ciudad. También podemos hablar de renovación urbana, que consiste en mejoras edilicias y en el espacio público en áreas degradadas o tuburizadas. En muchos casos, esta renovación urbana supone la demolición total de las construcciones existentes y su reemplazo por nuevas edificaciones. En la ciudad, nosotros estamos hablando de distintas modalidades del crecimiento de la ciudad, distintas modalidades de creación de nuevo suelo urbanizado, distintas formas de la transformación de la ciudad, y que todas estas formas pueden muchas veces coexistir, todas ellas contemporáneamente en la misma ciudad. Por eso podemos hablar también de reconversión cuando estamos hablando de desarrollo de nuevos proyectos que sustituyen usos y edificaciones en áreas desafectadas de su uso original, como pueden ser las áreas militares, ferroviarias, portuarias, etcétera, que ya estuvimos viendo. Podemos hablar de completamiento, que es la ocupación de las áreas vacantes de uso en el interior de las ciudades mediante el desarrollo de nuevos proyectos de urbanización o de edificación. Y también podemos hablar de reurbanización, que es la intervención en áreas con ocupación irregular, lo que también se llama la ciudad informal, asentamiento irregular, etcétera, que consiste en la apertura de calles, la extensión de redes de infraestructuras, la disponibilidad de nuevos espacios públicos, construcción de nuevas viviendas, etcétera. O sea que estas acciones de reurbanización pueden contemplar distintos tipos de acciones que tienen que ver con la vivienda, con el espacio público, con el hábitat en general y con las infraestructuras. Nosotros vamos a enfocarnos más en el caso de la ciudad de Rosario. Vamos a ver dónde están teniendo lugar estos sitios de la transformación, donde la transformación urbana es mucho más evidente. Por un lado tenemos la expansión de las áreas urbanizadas. Por otro lado tenemos la reconversión de las áreas obsoletas. Por otro lado también tenemos la densificación de áreas interiores. Y dentro de la expansión de las áreas urbanizadas tenemos expansión de las áreas urbanizadas en manos de los desarrolladores inmobiliarios y también en manos del mismo Estado, del gobierno municipal. Y también tenemos acciones de reurbanización que lleva adelante el gobierno municipal junto con el gobierno provincial. O sea que estos sitios de la transformación, aquellos que son mucho más visibles y que tienen mayor protagonismo en la transformación de la ciudad, se van dando en forma simultánea. O sea que nosotros podemos, incluso podríamos hablar de completamiento de vacíos interiores, o sea, podríamos hacer un análisis mucho más detallado y ver cómo, digamos, estas distintas manifestaciones del crecimiento de la ciudad se van dando en forma simultánea en la ciudad. No es que son, digamos, las ciudades se transforman exclusivamente de acuerdo con alguna modalidad. En algunos casos podemos decir que sí, en particular en las pequeñas ciudades, pero incluso en las pequeñas ciudades también podemos encontrar distintas modalidades, por ejemplo, la expansión, el completamiento y la reconversión de determinados usos. En el caso de Rosario, todo este tipo de transformaciones que tienen lugar en la ciudad están contemplados en los instrumentos de ordenamiento urbanístico que, digamos, define la modalidad de actuación del gobierno municipal o ha definido la modalidad de actuación del gobierno municipal por lo menos en los últimos 15, 20 años. Por un lado, nosotros tenemos el Plan Urbano Rosario, que del 2007 al 2017,
que bueno, creo que en algún momento ya hemos hablado que este plan no se terminó de discutir y de aprobar en el Consejo, pero sí muchas de las propuestas y proyectos que tenía el plan se fueron aprobando paulatinamente y progresivamente durante todo este tiempo. Y el plan, nosotros habíamos dicho que se trata de un instrumento de carácter liminar, o sea que es un instrumento que define los grandes criterios y las políticas para la transformación de la ciudad en determinado periodo. En este caso, en un periodo de 10 años que iba del 2007 al 2017. Y el plan entonces contemplaba la definición del modelo territorial, las políticas sobre los sistemas generales, las políticas sectoriales y también este plan Urbano Rosario 2007-2017 también identifica o define en un capítulo específico del plan todos los instrumentos de los cuales se va a valer el gobierno municipal para llevar adelante las políticas de transformación que se alientan desde el plan. O sea que el plan define cuáles son los que se llaman genéricamente los instrumentos de actuación, o sea, aquellos instrumentos de ordenamiento urbanístico y de gestión que tienen que ver con la puesta en marcha de estas grandes ideas que tiene, o grandes directrices que tiene el plan para ordenar y gestionar el crecimiento de la ciudad en un periodo de 10 años. Entonces, dentro de esos instrumentos que define el plan, nosotros vamos a tener lo que habíamos llamado en otro momento, y lo habíamos visto en análisis en particular, a los llamados instrumentos regulatorios, que son los que, decíamos, definen la letra chica de los procesos de transformación, estableciendo qué es lo que podemos hacer, cómo podemos hacerlo y dónde podemos hacerlo, con quiénes y cómo. Que dentro de esas normas generales, dentro de esos instrumentos regulatorios, digamos, uno de los más conocidos, más tradicionales y más antiguos instrumentos son lo que ahora se llaman las normas generales, normas urbanísticas generales, que es lo que antes se llamaba en la ciudad de Rosario el Código Urbano, y que a partir del reordenamiento urbanístico que se produce en la ciudad y que mejor dicho, se define en la ciudad a partir del año 2008, todo, digamos, todo este reordenamiento, toda esta nueva definición de las modalidades de transformación de la ciudad y con sus respectivos indicadores, reemplazan al antiguo Código Urbano y ahora se llaman normas urbanísticas generales. Dentro de estos instrumentos regulatorios nosotros tenemos los planes de ordenamiento urbanístico de escala intermedia, que en el caso de la ciudad de Rosario reconocemos dos de estos instrumentos de ordenamiento de escala intermedia como los más importantes, que son con los cuales nosotros estamos trabajando, que es el plan especial y el plan de detalle. Nosotros hablamos de proyecto urbano, pero podemos decir el proyecto urbano, digamos, o mejor dicho, el plan especial es la síntesis del proyecto urbano, o es una forma de entender al proyecto urbano, por lo menos acá como instrumento de actuación en la ciudad de Rosario. Entonces nosotros decimos, o mejor dicho, no nosotros, sino que el plan dice, el plan de Rosario dice que el plan especial es el instrumento técnico utilizado para programar la transformación física y funcional que se propone para un determinado sector de la ciudad, conjunto de parcelas o ámbitos públicos, definidos por calles, avenidas y plazas, detallando las particularidades de la configuración propuesta para las áreas de dominio público y privado, que es lo que estamos haciendo nosotros. Por otro lado, el plan de detalle es un instrumento técnico cuya finalidad es precisar los indicadores urbanísticos para una manzana, parcela, conjunto de parcelas, calles especiales o sectores calificados previamente como área de reserva. O sea que el plan de detalle va a trabajar en una unidad de superficie menor. Pero, digamos, son dos formas de aproximarse a definir la transformación para un sector de la ciudad a partir de un proyecto y no específicamente a partir de la normativa genérica o general que se define para la ciudad en las normas urbanísticas.
Nosotros decimos que, entonces, en el caso de Rosario, tenemos al plan especial, que se llama en realidad área de reserva para plan especial, digamos, un sector de la ciudad donde se va a desarrollar un plan especial o un plan de detalle, se llaman áreas de reserva para plan especial y áreas de reserva para plan de detalle, retomando denominaciones que ya existían en el antiguo código urbano. O sea, en el antiguo código urbano se establecían, o sea, mejor dicho, quedaban identificadas áreas de reserva. En esas áreas de reserva no se podía realizar ningún tipo de actividad hasta que no hubiera un proyecto que definiera la propuesta de uso para ese sector. Y fundamentalmente estas áreas de reserva se definían para los sectores ferroviarios, para los sectores portuarios, para distintas áreas en el interior de la ciudad donde, digamos, que estaban expectantes para una transformación, fundamentalmente a partir de la desafectación de su uso original. Entonces se sigue manteniendo esta denominación de área de reserva, nada más que acá se define entonces ya con qué instrumento se va a programar la transformación de ese sector de la ciudad, ya sea entonces con un plan especial o con un plan de detalle. Este tipo de instrumentos, plan especial y plan de detalle, son los instrumentos apropiados para precisar la transformación de un sector de la ciudad en aquellos lugares también que están definidos como, por ejemplo, como área de protección histórica, como áreas de reserva para reordenamiento urbanístico y regularización dominial. El área de protección histórica se define para un sector de la ciudad, digamos, que se quiere preservar las características arquitectónicas y del espacio urbano de ese sector, digamos, por cuestiones históricas o por cuestiones de valor arquitectónico o urbanístico. Por ejemplo, el área de preservación histórica de la zona del pasaje Monroe, que se quiere mantener, digamos, ese tipo de construcciones de fines de la década del 20, principios de los años 30, que definen, digamos, un área bastante homogénea en cuanto a la edificación y en cuanto al espacio público que se crea justamente con la aparición de este pasaje, que tiene particularidades de su configuración que lo distinguen del resto de los pasajes de la ciudad. Las áreas de reserva para reordenamiento urbanístico y regularización dominial fundamentalmente están pensadas para cuando se hacen intervenciones en esto que llamamos la ciudad informal o los asentamientos irregulares. Por otro lado, también para definir la propuesta que contienen los parques habitacionales integrados, que los parques habitacionales integrados es el instrumento, o mejor dicho, no el instrumento, sino la modalidad de actuación, o sea, es instrumento más modalidad de actuación, que se establece desde el gobierno municipal para programar la extensión de las áreas urbanizadas sobre el suelo rural. También para las plataformas productivas y los polígonos industriales, o sea, aquellos sectores de la ciudad donde se pensaba exclusivamente en la localización de actividades industriales, y también para, en este caso, el programa Mi Tierra, Mi Casa, que era un programa de la antigua gestión del gobierno provincial, que bueno, que ese programa no sé si ahora sigue en vigencia o no está en vigencia. Lo que nosotros tenemos que ver de esto, lo que interesa a nosotros en la definición de este tipo de instrumentos, es cómo se articulan entre sí distintos instrumentos. Por un lado, nosotros tenemos el plan especial o el plan de detalle, que son el instrumento con el cual nosotros estamos trabajando bajo la forma del área del proyecto urbano. Que estos son instrumentos de ordenamiento urbanístico de escala intermedia donde se define el proyecto urbano fundamentalmente. Por otro lado, nosotros tenemos la compensación por recalificación urbanística. Estoy hablando de los instrumentos tal cual como están definidos aquí en Rosario en el plan urbano y cómo se los utiliza acá. La compensación por recalificación urbanística es el instrumento de gestión donde se define la contribución extra del desarrollador urbano. O sea, en un nuevo proyecto de urbanización, el desarrollador urbano tiene que cumplir con la legislación vigente y que define la donación de los trazados,
la donación de tierra para espacios públicos y la donación de tierra también para la construcción de equipamiento comunitario. La compensación por recalificación urbanística es una contribución que tiene que hacer el propietario por los beneficios que él va a obtener por desarrollar el nuevo proyecto de urbanización, que está por fuera de estas obligaciones básicas y elementales que ya están contempladas por la legislación. Y por otro lado tenemos el convenio urbanístico, que es el instrumento de gestión donde se definen las obligaciones que asume cada una de las partes para la ejecución del proyecto. El convenio urbanístico entonces es un acuerdo que se establece entre el gobierno municipal y el desarrollador inmobiliario o el emprendedor o como lo queramos llamar o el propietario para el desarrollo de un proyecto de nueva urbanización, donde ahí se queda establecido cuáles son las obligaciones que va a asumir fundamentalmente el desarrollador inmobiliario, los plazos para la ejecución de esas obligaciones y las formas en que se va a ir construyendo, se va a ir dando forma a ese proyecto urbano que consiste, en el cual consiste esta nueva urbanización. O sea que plan especial, compensación por recalificación urbanística y convenio urbanístico son siempre tres instrumentos que van a estar asociados. Desde el inicio, entonces, de la definición del proyecto en el plan especial, hasta la firma del convenio urbanístico y su presentación en el Consejo Municipal, que es el que termina por aprobar el proyecto. Todo esto va al Consejo Municipal, que es el que termina por aprobar el proyecto. Nosotros vamos a ver ahora el resultado de la aplicación de estos instrumentos en la ciudad de Rosario. Nosotros, fundamentalmente, para esta modalidad de extensión, o sea, modalidad de crecimiento de la ciudad a partir de la extensión o de la expansión del área urbanizada, en el caso de Rosario nosotros tenemos, por un lado, los parques habitacionales integrados, que es una modalidad de actuación para la creación de suelo urbano para la construcción de viviendas fundamentalmente, y por otro lado tenemos las plataformas productivas en los polígonos industriales, que es una modalidad de actuación para la creación de suelo urbano con destino a la localización de instalaciones industriales o de logística. Nosotros nos vamos a concentrar hoy fundamentalmente en los parques habitacionales integrados porque son, digamos, los que, en mi opinión, digamos, dan muchos motivos para discutir acerca de los resultados de su aplicación y de quiénes son los que se han estado beneficiando con este tipo de instrumentos y de qué tipo de ciudad queremos construir a partir de la puesta en marcha de estos instrumentos. O sea, a nosotros nos interesa fundamentalmente esta evaluación rápida que hacemos de la puesta en marcha de estos instrumentos. Yo les decía al principio que en esta etapa del trabajo que ustedes empiezan a desarrollar ahora, que es el proyecto en sí, después las modalidades de gestión, es cuando en ese momento del trabajo es donde nosotros podemos ver con más claridad la articulación entre políticas urbanas, entre el proyecto y los instrumentos. Entonces, por eso acá, digamos, en esta evaluación, nosotros hacemos o que hago de los proyectos. O sea, acá, ¿quiénes son los actores que están contemplados en la definición de estos instrumentos? ¿Cuáles son los procedimientos que se proponen como para llevar adelante un proyecto de nueva urbanización? ¿Quiénes son los que resultan favorecidos o beneficiados? ¿Y qué tipo de ciudad o qué proyecto de ciudad se alienta? Nosotros tenemos, por un lado, en este caso de los parques habitacionales integrados, los parques habitacionales integrados que también se aprobaron por Consejo Municipal con su correspondiente convenio urbanístico, que son los que están indicados acá en color rojo. Por un lado tenemos el Parque Habitacional Ludueña, o sea,
los tres primeros que voy a nombrar son los tres grandes círculos, o sea, el Parque Habitacional Ludueña, que como su nombre lo indica, se encuentra en los bordes del arroyo Ludueña en el oeste de la ciudad. Está atravesado por la calle, la continuación de calle Mendoza, que se llama José de Calasanz, o sea que es el camino que después se une con la ciudad de Funes. El otro parque habitacional es el Wilde y Newbery, que como su nombre lo indica, se encuentra también en la intersección de las calles Wilde con Newbery, o sea, entre Newbery y Schweitzer, y también sobre el arroyo Ludueña. El tercero es el parque habitacional Bouchard, que comprende una parte de la zona rural de Nuevo Alberdi, del barrio o del sector de la ciudad que se conoce como Nuevo Alberdi. Este sería la zona rural y esta es la zona urbana de Nuevo Alberdi. Y por otro lado tenemos los parques habitacionales integrados, donde el desarrollador que queda a cargo de la ejecución de estos proyectos es el mismo sector público, ya sea el municipal o el municipal junto con el gobierno provincial o con el gobierno nacional. Por un lado, nosotros tenemos el parque habitacional Ibarlucea, que es lo que se conoce genéricamente con el nombre de la zona cero, donde hay distintas iniciativas del gobierno municipal y provincial para la urbanización del sector y la construcción de las viviendas. Por otro lado, tenemos el parque habitacional Travesía, que era el que quedó en manos de Madres de Plaza de Mayo para la construcción de un conjunto de viviendas para la población de origen Cuom que vive en la zona, o barrio Toba. Y después también teníamos el de Tiro Federal, que estaba pensado también para desarrollar ahí un proyecto de los llamados desarrollos urbanísticos del Plan Procrear del gobierno de Cristina, digamos que después eso quedó prácticamente, no prácticamente, quedó efectivamente en la nada. Con lo cual, ahora que el Plan Procrear, que contempla también desarrollos urbanísticos, es probable o es factible de pensar que este tipo de iniciativas pueda tomar cuerpo nuevamente. Me había olvidado de marcar después también, dentro de estos parques habitacionales integrados que quedan en manos de los desarrolladores, el plan Ugarteche y el plan Calasanz, que están asociados al parque habitacional Ludueña. Entonces, pero nosotros nos vamos a referir prácticamente en este rápido análisis a estos tres grandes proyectos de parques, que son los primeros. El Ludueña, el Wilde Newbery y el Bouchard. Por un lado, nosotros tenemos que ver, que nos interesa ver cómo es el procedimiento. Digamos que acá es el procedimiento entre el sector público y el sector privado, porque va a ser el desarrollador inmobiliario quien va a tener a cargo el desarrollo de este proyecto. ¿Cómo se procede en la ciudad de Rosario respecto de la puesta en marcha de este tipo de instrumentos para desarrollar, en este caso, un proyecto de nueva urbanización? Por un lado, nosotros tenemos un sector del suelo no urbanizable que queda incorporado ya desde el plan, o puede ser con posterioridad al plan, pero que queda incorporado a lo que se denomina área de reserva para plan especial. Nosotros decíamos antes que el área de reserva indica que es un sector del suelo que está congelado, o sea, cuya ocupación está congelada hasta tanto se defina un proyecto. El proyecto se define a través del plan especial. O sea que, entonces, un proyecto de nueva urbanización se va a desarrollar en este tipo de
sitios definidos como áreas de reserva para el plan especial. A su vez, puede ser que este plan especial defina en su interior distintas unidades de gestión, o sea, donde se van a desarrollar proyectos específicos para, digamos, proceder a la urbanización que se propone con el plan especial. El plan especial se presenta entonces, el plan especial del proyecto habitacional integrado se presenta al Consejo Municipal y se aprueba, pero eso no quiere decir que se modifique la condición de área no urbanizable donde está ubicado el sitio, sino que esa condición de área no urbanizable va a permanecer hasta tanto no se presenten los distintos proyectos de las unidades de gestión. Entonces acá dice que los propietarios comprendidos dentro de una unidad de gestión deben asociarse para llevar adelante un proyecto de nueva urbanización. Y generalmente esa asociación se va a dar bajo la forma de un fideicomiso. Por otro lado, entonces, una vez presentado ya el plan especial y ya organizados, digamos, los propietarios de una que comprenden a una unidad de gestión, entonces se presenta el plan de detalle que corresponde a esa unidad de gestión. O sea, se van presentando los planes de detalle correspondientes a cada una de las unidades de gestión. Con la presentación del plan de detalle, entonces se va cambiando la clasificación urbanística. Cuando yo ya tengo el proyecto definitivo de la urbanización o del sector de la urbanización que se va a llevar adelante. Entonces cambia la clasificación urbanística de suelo no urbanizable a suelo urbano. ¿Cuáles son las particularidades de la presentación, o mejor dicho, de la elaboración del proyecto? Digamos, por lo menos, algunas cuestiones ya se han modificado, pero por lo menos en lo que se tuvo en cuenta para estos tres que vamos a analizar nosotros, el Dueña, el Newbery y el Bouchard, ahí vemos que el plan de detalle es elaborado, y el plan especial también, es elaborado por el emprendedor inmobiliario o el desarrollador. No se propone ningún indicador de referencia para la elaboración del plan de detalle o del plan, también del plan especial. El plan de detalle, o el plan también el plan especial, se termina de acordar entre el emprendedor y el gobierno municipal. Y una vez que está acordado ese plan especial o ese plan de detalle, se presenta al Consejo Municipal para su aprobación definitiva. Lo que nosotros vamos a ver ahora, qué es lo que ha ocurrido, porque ha pasado un tiempo considerable como para que nosotros podamos estar ahora en condiciones de evaluar qué es lo que ha pasado. Por lo menos con estos tres grandes proyectos que corresponden a estos parques habitacionales integrados. Por un lado, nosotros tenemos el plan habitacional integrado Ludueña, que se aprobó en el año 2005, y que se preveía entonces etapas de urbanización que iban a culminar en 5 años y medio aproximadamente. O sea que nosotros podemos decir que, de acuerdo a lo que se preveía en lo que estaba previsto en esta ordenanza, que en el 2010, 2011, digamos, todo este proyecto ya estaba ejecutado. En la imagen que nosotros tenemos, en la imagen superior derecha, tenemos una imagen del sector como iba a quedar una vez completados los plazos de urbanización. Estamos hablando de que este proyecto de parque habitacional integrado se refiere fundamentalmente a la ejecución de 4 barrios cerrados, que se conocen con el nombre de los Pasos del Jockey. Después algunas manzanas abiertas, con proyecto de cul-de-sac, con lo cual era un abierto pero prácticamente semicerrado cerrado, y después la construcción de unas tiras de vivienda. Pero fundamentalmente, digamos, lo más importante o digamos, la mayor superficie iba a estar destinada a la ubicación de estos
4 barrios cerrados, que es, digamos, uno es este que está acá, otro es este y otro es este de los barrios, que son los 4, acá los vemos más claramente identificados con los colores, o sea, el paso del country, que es el que está más vinculado directamente con el Jockey Club, con el country del Jockey Club, el paso del golf, que es el amarillo, el paso del arroyo, y me está faltando el paso del puente, y después el barrio abierto, pero que es un barrio abierto con cul-de-sacs, que entonces el cul-de-sac prácticamente lo convierte en semicerrado o cerrado, como queramos llamarlo. Acá tenemos en esta otra imagen, la imagen del sector en el año 2020, o sea, 14 años de la aprobación del plan especial, donde podemos ver que es muy poco, o sea, que todavía, digamos, esta imagen no se refleja en lo que a 14 años, o sea, no, prácticamente no hay ninguna casa construida, solamente hay algunas viviendas construidas en este primer barrio cerrado que es el Paso del Country. En estos, digamos, lo que estamos viendo son la apertura de calles recién. O sea, esto se debe fundamentalmente que hubo, en mi opinión, un optimismo muy ingenuo en cuanto a los plazos de ejecución y fundamentalmente en cuanto al comportamiento de los desarrolladores inmobiliarios. De todas maneras, siempre el gobierno municipal intentó difundir este tipo de intervenciones como una intervención exitosa, aunque, digamos, en los hechos todavía eso no se manifestara como tal. Acá vemos una presentación que se hace desde el gobierno municipal, la imagen que yo tengo a la izquierda, en un congreso del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales que se hace en junio del 2010, o sea, prácticamente cuando ya tendría que estar muy avanzada la ejecución de este proyecto y cuando para el 2010 todavía prácticamente no había absolutamente nada. Ahí el gobierno municipal lo plantea como una política habitacional de integración social, con lo cual es bastante difícil poder entender que un proyecto que se basa fundamentalmente en la ejecución de 4 grandes barrios cerrados se trata de un proyecto de integración social. Ahí dice, digamos, ¿cómo se justifica esto? Dice, toda la urbanización combina la creación de barrios para distintos sectores sociales. 4 sectores de loteos para vivienda unifamiliar. O sea que acá no dice el gobierno municipal, cuando lo muestra hacia afuera, que se tratan 4 barrios cerrados, sino que dice 4 sectores de loteos para vivienda unifamiliar, lo cual no deja de ser cierto. O sea, son 4 loteos para la construcción de vivienda unifamiliar. Se olvidaron de decir que son 4 sectores de grandes barrios cerrados en el oeste de la ciudad. 2 condominios de baja altura para vivienda colectiva, que son los otros, que las tiras que nosotros vemos ahí. 2 manzanas tradicionales destinadas a la vivienda individual, que no son 2 manzanas tradicionales, porque las manzanas tradicionales no tienen el cul-de-sac en general, pero bueno, no importa. Y después 11 hectáreas destinadas a la construcción de vivienda social, que eso todavía está en veremos si se va a hacer o si no se va a hacer. Pero desde ya, digamos, desde el gobierno municipal siempre se apostó, digamos, la política fue apostar a este tipo de urbanizaciones en la periferia de Rosario y por eso se lo quiere presentar como un modelo exitoso. Digamos, este gran proyecto también contempla toda una serie de obligaciones, estas compensaciones de las cuales habíamos hablado antes, que quedaban a cargo del desarrollador inmobiliario, como la construcción de una escuela, de un centro de salud, de un centro comunitario, después que se modificó la construcción
del estadio de Jockey, la canalización del arroyo de Ludueña, la parquización del borde del arroyo de Ludueña que queda como espacio público, etc. Toda una serie de iniciativas que aquí, en un folleto del gobierno municipal, yo creo que el gobierno municipal ha hecho más propaganda de esta urbanización cerrada que los mismos desarrolladores inmobiliarios. E incluso en ese folleto de difusión del gobierno municipal, ahí eh, se plantea, bueno, ¿cuál fue el proyecto original? O sea, el plano vigente, de acuerdo con esta ordenanza que fue aprobada en el 2005, pero en el 2015, o sea, ya superados 5 años de la ejecución que se supone que debería estar terminado el proyecto, ahí en el 2015, ahí dice, digamos, el mismo folleto municipal dice: por iniciativa de la firma que comercializa el emprendimiento Fideicomiso Los Pasos, la Secretaría de Planeamiento está evaluando la modificación del master plan definido para en el año 2005. Esa modificación que está evaluando, la evaluó rápidamente y se aprobó en el mismo 2015, que es una reformulación y densificación de uno de los barrios cerrados, que entonces pasa a ser un barrio abierto con posibilidad de construir viviendas colectivas de altura de 17 metros. Ahora, ¿por qué este cambio? O sea, ¿qué obedece a esta corriente de pensamiento que dice que hay que desalentar la vivienda individual en los procesos expansivos y aprovechar o tener un uso más racional y efectivo del suelo urbano, o obedece solamente a un interés del emprendedor? O sea, los hechos demuestran que obedece solamente a un interés del emprendedor, como el mismo folleto lo dice, que es una propuesta del desarrollador. ¿Qué pasaba hasta ese momento? Que el desarrollador no andaba con los fondos suficientes para poder cumplir con todas las obligaciones a las cuales se había obligado por el convenio urbanístico aprobado en el año 2005. Y entonces, la única manera que tenía el desarrollador de poder disponer de fondos para poder seguir ejecutando las obras a las cuales se había obligado por el medio del convenio, era vender parte del emprendimiento para poder entonces así tener ingresos y poder cumplir con las obligaciones contraídas. Ahora, digamos, esa venta que ya estaba acordada con el comprador, pero el comprador exigía o demandaba un uso más intensivo del suelo, que compensara, digamos, el monto que iba a pagar. Entonces, digamos, acá se ve cómo el gobierno municipal trabajó, digamos, para el desarrollador inmobiliario, fundamentalmente para garantizar el beneficio del desarrollador inmobiliario y del nuevo desarrollador, del nuevo actor que iba a intervenir. Entonces, rápidamente, el barrio cerrado se transforma en un barrio abierto, y donde antes se podía, ese loteo, como decía antes en el Congreso, para vivienda individual, se transformó en un sector para la construcción de vivienda colectiva. Eso determina un incremento en el valor del suelo y un mayor aprovechamiento por el nuevo desarrollador que se iba a encargar de urbanizar ese nuevo sector de la ciudad. O sea que acá vemos, digamos, cómo va este instrumento que se presenta como exitoso. Hasta ahora no resulta ser exitoso. Por un lado, porque se destinó mucha superficie del suelo para la construcción de vivienda individual, y fundamentalmente a través de la figura de los barrios cerrados, que el barrio cerrado es esta construcción de enclaves residenciales, es una forma de seguir avanzando con lo que se conoce genéricamente con el nombre de la fragmentación social del espacio urbano. Bueno, desde el año 2010 creo que ya, digamos, en la ciudad de Rosario ya no se pueden hacer
más este tipo de urbanizaciones. Pero bueno, estas ya están aprobadas con anterioridad. El otro parque habitacional integrado es el parque habitacional integrado Wilde y Newbery, que está acá. Esta es Wilde, esta es Newbery, esta es Schweitzer y este es el Arroyo Ludueño. Acá ya, digamos, no digo que estaban curados de espanto, pero esto es en el 2009, o sea, 4 años después que se aprueba el otro. Entonces acá se plantean plazos más extensos para la ejecución del proyecto. Este proyecto se modificó en parte también. Acá vemos una ordenanza del 2009 y una ordenanza del 2013, porque con la ordenanza del 2013 este proyecto también se va a adecuar a las nuevas cotas, mejor dicho, a las cotas de inundación que se establecen a partir de un estudio que se hizo, que hizo el Departamento de Hidráulica de la Universidad Nacional de Rosario, con lo cual entonces obligó a definir, digamos, o alterar el proyecto original. Esta es la forma en que iba a tener ese, digamos, que se proponía para la nueva urbanización, o sea, una zona de loteos para la construcción de vivienda individual. Acá era todo abierto. Otra zona de vivienda colectiva, una zona donde había plazas, espacio público y equipamiento comunitario, y también una zona donde se iban a construir una cantidad que ahora no recuerdo el número, de viviendas para realojar a la población que estaba asentada, digamos, en forma precaria en el borde de la calle Schweitzer. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el año 2020? O sea, a unos 10 años o 6 años, 10 años de la primera aprobación, 6 años de la segunda aprobación, que prácticamente está todo exactamente igual. A lo mejor lo que creció un poco es ese asentamiento irregular que se encuentra sobre la calle Schweitzer. Esto también tiene algún problema judicial ahora que desconozco exactamente cuál es. Pero acá lo que vemos en estos plazos que se establecen, o sea que se establece desde el año 2013, nos quedarían 15 años para la aprobación, o sea que estaríamos hablando del año 2028. Ahora, entre el mismo articulado que se establece acá para la ejecución del proyecto, dice que si el desarrollador privado no lleva adelante las obras de infraestructura, entonces las obras de infraestructura las puede desarrollar el municipio a cambio de quedarse con parte de este emprendimiento. O sea, con suelo para la construcción después de vivienda, por ejemplo, si la quiere llevar adelante el municipio. Y también se establece que la vigencia que tiene esta ordenanza, que digamos, el municipio no puede intervenir hasta dentro de 15 años, o sea, hasta el año 2028. O sea que este suelo va a permanecer prácticamente congelado hasta el año, puede llegar a permanecer prácticamente congelado hasta el año 2028. O sea que acá vemos cómo desde el mismo instrumento que aprueba el Consejo Municipal se ata de manos al gobierno municipal como para poder intervenir y dar una solución a este proyecto de urbanización. El otro de estos grandes proyectos es el Plan Habitacional Integrado Bullard, que se aprueba en el 2011. Acá no hay etapas, no hay plazos, porque el Plan Habitacional Integrado Bullard es el que define unidades de gestión. Acá, digamos, porque son proyectos que se encararon todos de forma distinta, vamos a ver, pero digamos, este es el que contempla más el paso a paso de la modalidad de la puesta en marcha de este proyecto, de estos proyectos de nueva urbanización. Entonces, el Plan Habitacional Bullard define unidades de gestión.
esas unidades de gestión, en una de esas unidades de gestión ya se venía desarrollando un proyecto que es el de Palos Verdes y que es el único que hasta ahora se ha ido contemplando, como podemos ver en esta imagen del 2020 a 9 años de aprobación del plan especial. En el resto no hay absolutamente nada todavía. Ahora, ¿por qué no hay nada todavía? Digamos, lo que tenemos que ver es por qué se definen estas unidades de gestión. Porque de una manera, digamos, no formal, ya se estaban desarrollando, o mejor dicho, ya se estaba promoviendo el desarrollo de distintos tipos de emprendimientos bajo la forma de barrios cerrados en esos sitios. Por un lado estaba La Horqueta, por otro lado estaba Fincas del Rosario, por otro lado estaba Club Universitario, que eran distintos desarrolladores que estaban comprando tierras en ese lugar para después de poner en marcha estos proyectos. O sea que al momento de la aprobación de esta ordenanza ya existían, estaban en marcha estas iniciativas, nada más que no se habían presentado como tales ante el gobierno local, sino que se difundían por internet, digamos, estas son todas imágenes que están sacadas de internet y que a lo mejor todavía se pueden encontrar. Ahora, lo interesante es ver que estas unidades de gestión que se definen tienen que ver en general con donde estos desarrolladores venían comprando tierra para llevar adelante sus emprendimientos. O sea que esto es lo que se conoce con el nombre de Tailored Planning, o sea que traducido al castellano sería como el traje hecho a medida. O sea que acá, o sea que acá las unidades de gestión se definen a medida de cómo están ubicados estos grandes desarrolladores inmobiliarios de acuerdo a la cantidad de tierras que ya tenían compradas. Lo único que queda por fuera de esas maniobras, podemos decir, es este emprendimiento que ya se venía desarrollando con anterioridad y de acuerdo a toda la normativa vigente en ese momento en la ciudad de Rosario. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ahora es esto que yo digo acá del dicho al hecho. ¿Por qué decimos esto y por qué ¿por qué aparece esta clase? Esta clase aparece en particular después de un examen de intervención urbanística que tomé, donde, digamos, hacían mención a este tipo de instrumentos de acuerdo con la versión oficial. Y la versión oficial, digamos, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en la realidad. Por eso, digamos, aparece este interés digamos, en desarrollar esta clase. Fundamentalmente para que ustedes también, en este caso, en cualquier caso, cuando lean un documento oficial, digamos, y que muchas veces yo les digo a ustedes cuando sacan cierta información de internet y la dicen, afirman alegremente lo que dicen o lo que sacan de internet, o sea que no hay que hacerse cargo de lo que se dice y que uno tiene que indagar un poco más acerca de ver, en este caso de ver, bueno, es tal cual como se dice acá en los documentos oficiales o es distinto, o por lo menos no hacerse cargo y decir en tal documento se dice tal cosa. Digamos, yo ni lo afirmo ni lo niego, pero es lo que dice el documento. Después tendré que ver qué es lo que pasa en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que dice el Plan Urbano Rosario 2008-2017? ¿Qué es lo que dice? Porque por un lado nosotros tenemos que tener en cuenta acá que tenemos dos versiones, o mejor dicho, no dos versiones, sino dos formatos del plan. Por un lado es el formato ordenanza, que es la imagen que vimos prácticamente al inicio de la clase, que es la ordenanza que se presenta al Consejo Municipal del plan para su aprobación, que no se terminó de discutir nunca. Y por otro lado, años después, creo que 3, 4, 5 años después, se arma una publicación en papel del Plan Urbano Rosario, que está también
ahora en versión digital, donde se da cuenta que más que un plan es como una rendición de cuentas, un balance de la actuación urbanística de la Secretaría de Planeamiento en esos años de gestión. Entonces, en el plan, en esta versión documento, en esta versión balance de las actividades realizadas, ahí se habla específicamente de los parques habitacionales integrados, porque el parque habitacional integrado como tal, como figura, no aparece en el primer plan, que es el que tiene el formato ordenanza. Entonces, ¿ahí qué dice el plan donde ya se habían puesto en marcha este tipo de iniciativas? Ahí dice que los parques habitacionales integrados son actuaciones de gran escala planificadas por el municipio y realizadas por el sector privado o por otras reparticiones públicas nacionales o provinciales. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Son actuaciones de gran escala que aparecen a partir de la iniciativa de grandes desarrolladores inmobiliarios o para habilitar el desarrollo de nuevas urbanizaciones en sectores de la ciudad donde grandes promotores inmobiliarios tienen interés en ejecutar nuevos emprendimientos. Por eso yo digo que es falso lo que dice el plan, porque en realidad el municipio nunca planificó que iba a urbanizar en estos sectores de la ciudad, sino que el municipio actúa en relación, en respuesta a las demandas de los desarrolladores inmobiliarios. El plan habitacional Ludueña surge a partir de una presentación que hace un grupo de propietarios y de desarrolladores al gobierno municipal para urbanizar ese sector del oeste. Entonces, a partir de ahí es que aparece la figura del plan habitacional Ludueña. O sea que no fue iniciativa del gobierno municipal, sino que fue iniciativa del desarrollador inmobiliario. Lo mismo que en el Newbery y mucho más en el Bouchard, donde el plan Bouchard aparece para, digamos, legalizar o que empiece a formalizarse esas iniciativas o esa promoción de desarrollos inmobiliarios que estaban realizando, podemos decir, bajo cuerda algunos emprendedores. Entonces se define el plan Bouchard y se definen esas unidades de gestión de acuerdo a las zonas donde estaban trabajando estos desarrolladores inmobiliarios y que por eso yo digo que eso se conoce con el nombre de tailored planning, o sea, el plan hecho a medida o el traje, el plan entendido como un traje hecho a medida. Bien, ¿qué dice el PUR respecto de esto? Dice, son desarrollos que se proyectan de acuerdo con el concepto de multifuncionalidad, vivienda, espacio público, equipamientos comunitarios, infraestructuras de servicios de comunicación, etc. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que se ve que va a ser? Son básicamente proyectos de emprendimientos de carácter residencial con algunos equipamientos de carácter local y no más que eso. Por eso yo digo que no es cierta tal afirmación que dice el PUR respecto de este tipo de instrumentos. ¿Qué dice el PUR? Dice, o sea, el Plan Urbano Rosario, son desarrollos que se proyectan de acuerdo con el concepto de integración social, programas habitacionales diversificados orientados a satisfacer la demanda de distintos sectores sociales, incorporan un porcentaje de unidades de vivienda de carácter social. Como hemos visto, son básicamente proyectos de emprendimientos de carácter residencial que promueven una profunda segregación social del espacio urbano. O sea que esta es la mentira más grande que se dice acerca de este tipo de instrumentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, con este tipo de instrumentos? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en Rosario? Por un lado, nosotros tenemos estas zonas verdes que son zonas no urbanizables. Por otro lado tenemos estas zonas rojas que son las zonas de parques habitacionales integrados. En este caso aparecen los públicos y los privados. Los únicos que se llevan adelante son donde aparece el Estado como el emprendedor, que es el parque habitacional Ibarlucea, que se encuentra al norte, es el que más encontramos al norte, en el límite con Granadero Baigorria. Por otro lado, estas figuras de los parques habitacionales integrados, que están pensadas, digamos, para los grandes desarrolladores inmobiliarios,
han congelado prácticamente el suelo, porque no se ha urbanizado nada en esos lugares. Y por otro lado, tenemos el otro suelo marcado en violeta, que es el que está indicado para el desarrollo de las plataformas productivas y los polígonos industriales. O sea que suelo para la construcción de la vivienda prácticamente no queda. Entonces, uno puede tratar de interpretar también las transformaciones que ha tenido el área metropolitana, fundamentalmente en la expansión de sus áreas urbanizadas, como que la política municipal que se llevó adelante en la ciudad de Rosario contribuyó también en parte a este proceso expansivo de las áreas urbanizadas en distintas localidades del área metropolitana, y que son las que aquí están marcadas en color rojo. Por un lado, entonces, tenemos esta gestión municipal de Rosario, que para la construcción de la vivienda y la expansión del área urbanizada definió este tipo de instrumento, que en mi opinión ha demostrado ser claramente un fracaso, porque tenemos mucha tierra congelada que no se puede urbanizar. Y por otro lado tenemos la gestión municipal de y comunal de las localidades del área metropolitana, que no tienen un dispositivo de instrumentos urbanísticos tan aceitado como en la ciudad de Rosario, que muchas veces actuaron, esos instrumentos son muy lábiles, que en algunos casos, como por ejemplo en el caso de Roldán, venía un urbanizador y decía quiero urbanizar hasta acá, entonces directamente le corrían el límite del área urbanizada. O sea que, digamos, en muchos casos los municipios, digamos, no tenían los instrumentos adecuados como para ordenar ese crecimiento expansivo de las áreas urbanizadas. Y por otro lado teníamos en este caso el plan Procrear, que era la primera vez después de decenas de años de que teníamos créditos hipotecarios disponibles para los sectores medios para que pudieran construir su vivienda, pero necesitaban tener una parcela. Una parcela que era difícil de conseguir en la ciudad de Rosario, y por eso, digamos, eso también explica la expansión de las áreas urbanizadas en el área metropolitana de Rosario. Entonces acá estas son cuestiones que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta en relación a la gestión del suelo o de la creación del suelo urbanizado. O sea, pensar a quién estamos favoreciendo, pensar a quién va a favorecer ese proyecto y pensar, digamos, cómo ese proyecto también puede influir en el entorno de donde se encuentra la ciudad. En este caso estamos hablando de una gran ciudad como el caso de Rosario. Retomando el tema del dicho al hecho, en otro artículo presentado en las jornadas de debate sobre urbanismo y derechos ciudadanos en Buenos Aires, ahí dice cuál es el argumento para desarrollar este tipo de emprendimientos en la periferia, o mejor dicho, este tipo de instrumentos en la periferia de Rosario. Ahí dice que es importante generar una estrategia de creación de espacio público que sea capaz de motorizar operaciones de urbanización de gran escala en las áreas más periféricas, donde es más difícil atraer capitales privados. Esto es exactamente lo que ocurre. O sea, en la periferia es mucho más fácil atraer a los capitales privados porque la tierra es más barata. O sea, eso es el cuento, digamos, incluso que se ve en este folleto del gobierno municipal, del parque habitacional Ludueña. El cuento es desarrollar un gran parque público a lo largo del arroyo Ludueña. Digamos, esa es la excusa para habilitar todos estos después a estos proyectos de los desarrolladores inmobiliarios. Y acá, entonces yo digo que la experiencia indica que el capital privado estuvo y está interesado por las áreas más periféricas. Y eso lo vemos en el caso de Rosario, en sus momentos, por ejemplo, los barrios Aldea Golf, Aldea Lagos, Aldea Tenis, los barrios de Fisherton Norte. O sea, son todas iniciativas de los barrios del capital privado. Y lo mismo los parques habitacionales. O sea, que el capital privado no necesita del cuento de que vamos a hacer un gran espacio público para el beneficio de la población rosarina y del área metropolitana, para ir a invertir y a llevar adelante un emprendimiento inmobiliario.
Ahí se dice que la necesidad de incluir en estas intervenciones la problemática de la vivienda social, apostando a una política de dispersión más que de concentración y de trabajar en cada intervención con distintos programas para diferentes sectores sociales. Bueno, esto es lo que ya vimos, no es lo que se puede verificar hasta el momento en lo ejecutado en los 2 parques habitacionales integrados donde se registra alguna actividad. Se dice que la urgencia de incorporar el concepto de desarrollo urbano sustentable. El problema de la pobreza es un problema de todos y cada uno de los actores puede y debe contribuir a solucionarlo para generar un modelo de ciudad sustentable. Esto es lo que genéricamente se dice, una afirmación políticamente correcta sobre la cual nadie va a estar en contra. Ahora, por eso decimos nosotros, no deja de ser una generalización o un simple discurso políticamente correcto que, por otro lado, hasta el presente no se verifica en la realidad. ¿Qué dice en esta jornada? Se dice que la concertación es la clave de toda actuación. Hasta el momento la concertación ha sido únicamente con los grandes desarrolladores inmobiliarios. Bueno, acá me falló algo. ¿Qué dice? El Estado no debe estar ausente en las grandes operaciones de desarrollo urbano porque su presencia activa garantiza que primen los intereses públicos. Acá, lo que se ha visto desde el Estado municipal en este tipo de emprendimientos es que el Estado define su política de creación de nuevo suelo urbanizado en función de los intereses y las demandas de los grandes desarrolladores inmobiliarios. ¿Qué se dice en esta jornada? Que el urbanismo como disciplina no puede resolver por sí solo todos los problemas pero sí puede generar instrumentos que contribuyan a captar las riquezas que genera el desarrollo urbano y redistribuirlas con un criterio de equidad social y territorial. De lo poco ejecutado hasta el presente no se verifica una redistribución de riquezas que suponga un criterio de equidad social y territorial. Por último, que dice, la creación de espacio público constituye una estrategia clave para generar mayores riquezas en el desarrollo urbano, que era lo que se estaba diciendo antes con el cuento del gran parque lineal a lo largo del arroyo Ludueña. ¿Qué es lo que ha hecho la municipalidad en ese momento? O qué es lo que se hizo desde la Secretaría de Planeamiento, para ser más específico. El objetivo no es crear nuevo suelo urbanizado para resolver en parte la demanda de vivienda y equipamientos de amplios sectores de la sociedad. Buscar sitios de interés donde la creación de nuevos espacios públicos es la estrategia que sirve de argumento para justificar el desarrollo de los emprendimientos inmobiliarios. Por eso, nosotros podemos caracterizar este tipo de actuación como lo que se llama en la bibliografía en inglés, Capital Friendly Planning, que sería algo así como una planificación muy amistosa con el capital. El capital, estamos hablando del capital de los desarrolladores inmobiliarios. Esto es un término ya bastante viejo, pero que también lo contemplan estos autores, que se llama la planificación, la nueva planificación espacial del año 2010, que da cuenta de las transformaciones que se tienen teniendo lugar en ciudades europeas y de Estados Unidos también, donde dicen que los estados nacionales y las regiones tienen que competir para atraer al capital, creando la necesidad de marcos normativos amistosos con el capital, de los cuales los controles de la planificación son una parte. Que es lo que ha estado... Acá no estaban compitiendo para atraer al capital, sino que acá fue mucho más simple todavía. O sea, fue responder a las demandas del gran capital inmobiliario. Bien, entonces, con esto terminamos esta presentación muy rápido. Pueden hacerme algún tipo de cualquier pregunta que quieran al respecto. La idea es que tener en cuenta, digamos, la idea es que nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones cuando estamos desarrollando un proyecto urbano. Por eso es lo que decimos, armar un proyecto urbano tiene que tener en cuenta definiciones del tipo de política urbana, proyectuales específicamente e instrumentales. O sea que en la tarea que ustedes van a desarrollar ahora es donde van a encontrar, digamos, esta articulación mucho más fuerte entre esto que nosotros decíamos, definiciones que tiene que asumir el gobierno local. Bien. Espero que no se hayan quedado dormidos.
por ahí te fui bastante rápido, pero bueno, es un tema que da para hablar mucho, así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta o comentario, este, si están despiertos todavía, este, como Oscar, a ver quién está hablando. te hago una consulta. Espera, En ¿quién habla? Ah, Franco Gómez. Franco Franco Gómez. Gómez, yo le voy a pedir más, eh, a ver, Sí. que muestren la cara. ¿Sabes por qué? No es nada en particular con vos, pero cuando los cursos son tan numerosos, uno está hablando con F, con E, con P, con T, entonces es medio, no se sabe con quién está hablando. Listo, ya está, podés esconderte nuevamente. En, al principio del cursado, cuando estábamos estudiando los diferentes tipos de precedentes, que había diferentes proyectos urbanos, el de Estación Buenos Aires, ¿eso sería un parque habitacional integral también o no? O sea, la denominación de los instrumentos que yo les doy acá o de los procedimientos es la denominación que tienen dentro del gobierno local. Cuando yo hago un Bien, plan especial, quiere decir lo que dice el plan urbano respecto de ese instrumento. Y cuando nosotros hablamos de parque habitacional integrado, quiere decir lo que la municipalidad trabajó con esa modalidad. Por eso yo no sé si hemos visto otra clase, o sea, por ejemplo, lo que nosotros llamamos plan especial, podemos decir que, no sé si dimos esa clase o no, después la podríamos ver. En el urbanismo francés tenemos las zonas de ordenamiento concertado, las ZAC, que es una figura parecida a la del plan especial. No es exactamente lo mismo, pero es parecido. En el urbanismo español tenemos el plan especial de reforma interior, que sería un plan especial también, pero que se aplica para un sector de la ciudad, y después tenemos el plan especial, que se aplica para las nuevas urbanizaciones. O sea que la Estación Buenos Aires es un desarrollo, o sea, la figura, o sea, es un emprendimiento de construcción de vivienda pública y de equipamiento que se hizo dentro del plan Procrear, con la figura de los que se llamaban en ese momento desarrollos urbanísticos. O sea que el plan Procrear en un principio fue, digamos, dar un crédito a las familias para la construcción o ampliación de sus viviendas siempre que tuvieran el lote. O sea que uno, por ejemplo, podía construir una nueva vivienda también para un hijo en la planta alta de su vivienda. Con posterioridad aparecen los llamados desarrollos urbanísticos, que son estos conjuntos habitacionales con un pequeño equipamiento. Estos desarrollos urbanísticos, bueno, uno de esos es el plan Estación Buenos Aires, que vos mencionaste. Acá en Rosario no tenemos, íbamos a tener del Banco Nación. ¿El de Baigorria? Y el de Baigorria, esos dos que tenemos en Baigorria, en el cuadro de estación, también son desarrollos urbanísticos del Procrear. Y los Perfecto. más cercanos, además de estos de Baigorria, son los que tenemos en San Nicolás, cerca del barrio Somisa, o atrás del barrio Somisa. Pero bueno, o sea, esta figura, parque habitacional integrado, es una figura de Rosario, digamos. No necesariamente tenemos que llamar a todo este tipo de intervenciones como parque habitacional integrado. Perfecto. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Opinión? Oscar, tenés una pregunta en el chat. A ver, ya, que no sea complicada. ¿Cómo sería un ejemplo de desarrollo urbanístico de equidad social y territorial? Perdón si es tonta la pregunta. No, no es tonta la pregunta. Está bien. O sea, ¿cómo sería un desarrollo urbanístico de equidad social y territorial? Uno puede decir, por ejemplo, que
los PUI, que no sé si dimos algún PUI para analizar o no, me parece que no. Pero bueno, esto, digamos, hay mucha bibliografía y material sobre esto. Los PUI, los planes urbanos integrales, que se desarrollaron y se desarrollan en Medellín, digamos, desde hace ya bastantes años, que se ponen en marcha fundamentalmente este instrumento de, uno podría decir que es de reurbanización o de intervención en situaciones informales de construcción de la ciudad, porque Medellín es una ciudad que se desarrolla linealmente a lo largo del río, en un valle, y después tenemos las laderas de las colinas que están en los bordes. La mayor parte de las laderas están construidas en forma irregular o informal, donde las viviendas son precarias, donde las condiciones de saneamiento son más que deficitarias y donde en la época de mayor violencia en Colombia, todos esos sectores estaban dominados por los narcos. Entonces ahí, digamos, tenías narcos por un lado, tenías parapoliciales por otro lado, tenías o paramilitares por otro lado, o sea que era, digamos, una situación social explosiva en la cual se estaba viviendo. El gobierno de Medellín encara entonces este tipo de actuaciones con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población y también de que el narco se vaya. Si lograron que el narco se vaya o no, eso no estoy en condiciones de afirmarlo, pero sí, digamos, se han producido mejoras en las condiciones de vida de la población. Fundamentalmente, mejoras que tienen que ver con las condiciones de conectividad de estos barrios en las laderas de la montaña, con vamos a decir, con la ciudad baja que se desarrolla a lo largo del valle, que no recuerdo, el Valle de Aburrá me parece que tiene, no sé si ese es el nombre, pero no importa. El medio de transporte masivo y rápido es el metro en Medellín. Al metro se le adiciona entonces lo que se llama el metro cable, que es lo que nosotros diríamos el cable carril, que es el medio de transporte público que garantiza llegar hasta la cima de la colina, donde antes ese trayecto se tenía que hacer o en moto, o en auto, o caminando. Entonces aparece este sistema de transporte público. El sistema de transporte público, o sea, representa toda una instalación muy fuerte, necesita liberar espacio, entonces gran parte de ese espacio que se libera para la instalación de las torres que van a sostener este sistema se destinan a mejorar las condiciones del espacio público. Aparecen nuevos equipamientos en algunos de estos barrios con la construcción de lo que se conoce con el nombre de los parques biblioteca, digamos como un equipamiento que no tenía la población de esos lugares hasta ese momento, y también contempla la construcción de nuevas viviendas cuando es necesario sacar algunas de las viviendas de su lugar para poder construir este sistema de transporte que va a mejorar la conectividad del barrio con el resto de la ciudad. Esto podría ser un proyecto urbanístico de equidad social y territorial, o podríamos decir de inclusión social, porque lo que se trata es, acá no vamos a resolver, digamos, con acciones urbanísticas nosotros no vamos a resolver el problema de la segregación social. Con acciones urbanísticas de este tipo, de carácter más integral, lo que nosotros podemos es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, a incluirlos más en la ciudad. Digamos, la fragmentación social por la cual atraviesan nuestras ciudades, nuestras sociedades, tienen que ver más que nada con el sistema económico, y no es solamente a partir de intervenciones en la ciudad que vamos a resolver el tema, vamos a contribuir a resolverlo. Acá
También podemos hablar, como dice María Laura Albornoz, del tema del favela barrio, que es más conocido por nosotros, que también es un tipo de intervención pero con esta, o sea, que es mejorar las condiciones de vida de la población e incluirlos más, o sea, que empezar a llevar todos los servicios de los cuales goza el resto de la población de la ciudad. Podemos ver, por ejemplo, el complejo del Alemán, en Brasil, digo, en Río de Janeiro también, que es una intervención fundamentalmente sobre el sistema de transporte, basado en esta experiencia de Medellín con el Metrocable. Acá tenemos un cable carril que va uniendo también a las distintas, la cima de los morros, donde aparecen las estaciones del cable carril, que conecta después con el sistema de transporte público del resto de la ciudad, y en esta cima de los morros es donde aparecen equipamientos de carácter colectivo, y en algunos casos parques, lugares de juego, de esparcimiento, en algunos casos se han construido nuevas viviendas, y que también digamos, aparecen junto con una política, en ese momento era el gobierno de Dilma, me parece ya, de sacar a los narcos de las favelas. En este caso fue con el ejército que se lo sacó. Aparentemente ahora ya están todos más o menos reubicados de nuevo, pero eso no lo puedo afirmar. Pero sí, digamos que son intervenciones que se hacen con esta finalidad. Podemos decir también en su momento en Rosario, lo que fue el programa Rosario Hábitat, también se proponía desarrollo integral de la población que vive en estas condiciones de marginalidad. O sea que no se trata de intervenir en un asentamiento, digamos, para organizarlo mejor desde el punto de vista físico y llevar infraestructuras, sino que también, digamos, el Rosario Hábitat tenía tareas de capacitación, de formación laboral, mejora de las condiciones de salud de la población, etc. Siempre, por eso se llaman, digamos, programas de actuación integral. El plan ABRE, que se llevaba adelante desde el gobierno de la provincia, también apuntaba a este tipo de soluciones más integrales y de ir incorporando entonces estos sectores al resto de la ciudad. No hay acá mixtura de clases, como dice Jaime. No, digamos, acá no. Digamos, lo ideal sería que en estos proyectos de nueva urbanización uno contemplara la posibilidad de distintos sectores sociales, que no los pensara como destinados exclusivamente a la población de altos ingresos, sino que hubiera distintos tipos de emprendimientos como para que distintos sectores puedan llegar a convivir dentro de un espacio urbano determinado. Eso es lo que se llama mixtura social. También hay proyectos que son de mixtura etaria, digamos, los españoles han desarrollado algunos, son proyectos de dimensión mucho más reducida, pero donde se trata de mezclar distintas edades, por ejemplo, jubilados con estudiantes, de manera tal de que digamos, haya una articulación entre estos dos grupos etarios, de acuerdo a las demandas y a las posibilidades de tareas que puede llevar adelante cada uno de ellos. O sea, por ejemplo, los jóvenes poder encargarse en algunos casos del cuidado de los más viejos, y los más viejos, por ejemplo, contribuir, por ejemplo, haciendo comida o algún tipo de actividad que les puede servir a los jóvenes. Entonces, articular a población de distintas edades dentro de un mismo sector. La figura esta de los barrios cerrados siempre estuvo destinada a un mismo tipo de población y de composición familiar, también podemos decir, porque estaba destinado fundamentalmente a población, a matrimonios jóvenes con hijos pequeños.
que algunos no iban a la escuela o iban a la escuela primaria, etc. Digamos, así por lo menos fue en las primeras iniciativas. Ahora, digamos, no estoy en condiciones tampoco de decir que ahora es de esa manera, de esta misma manera, pero en general apuntan a un sector más homogéneo desde el punto de vista económico, social y familiar. A ver, acá dice Silvina, dice, la idea de equidad tiene que ver con dar a un barrio los recursos necesarios para alcanzar el nivel de calidad de vida urbana de otros barrios de la ciudad consolidada, recursos o condiciones. Exactamente es así es lo que estamos diciendo. Bueno, Luz, bueno, Jaime, contesté lo que vos decís ahí de mixtura de clases. Jaime Dach era el que había dicho. Bueno, bien, ok. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Pregunta? Si no, tienen para seguir hablando con sus docentes, iba a decir decentes, si son decentes nuestros docentes. Pero bueno, tenemos todo el resto del año en otras clases para seguir charlando. Gracias por la presente. Bueno, viste, lo reafirmé, señor Latour. Podés poner música ahora, Latour. Aprovechá. No, me tengo que ir a mi clase. Bueno, pero esta que le gustaba a Fede. ¿A Federico? A ver, Sí. no sé cuál era, al final no me la mandó. No, la de la güera Salomé. No, Bueno. el miércoles que viene. El miércoles que viene empezamos con esa. Bueno, si no tenemos más preguntas, cada uno ahora con su grupo que brevemente les van a comentar el momento 3 de este trabajo y que lo vamos a subir en estos días a la página. Bien, listo. Entonces, si no hay nada más, gracias. Gracias y buenas noches. Gracias. Y bueno, lo seguimos viendo. Chao, hasta luego. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Chao. Chao, gracias.